Em, bueno, primero que nada, muchas gracias por haber visto la película. Y sí, en realidad todo nace porque yo desde que estudiaba en la escuela tuve la posibilidad de conocer las películas de Ignacio Güero y que fueron una revelación para mí como su acercamiento hacia ciertas realidades y la manera también como de mostrarlo. Y después tuve la suerte de conocerlo como el año 2004, cuando hice mi primer largometraje. Y de ahí como que se forjó una relación de amistad y donde siempre él estaba presente como en otras películas que yo he realizado, como siempre como en papeles secundarios, tanto de ficción como cosas que había hecho. Y, y justo antes de hacer este documental, yo tuve que hacer una película para la televisión, pero era para un canal de cable, y donde me dieron total libertad como de hacer lo que quisiera. Entonces yo elegí hacer un documental sobre Ignacio, sobre sus películas y sobre un poco como que él hablara sobre sus metodologías de trabajo. Y solamente te permitían hacer 2 días de grabación, entonces fue una grabación como muy concentrada, la hicimos en su casa y con su montajista de sus últimas películas, que son muy amigos ellos, que se llama Sophie Franza. Y durante todo ese rodaje, cuando él explicaba como de cómo nacían las ideas, de cómo se desarrollaban, cómo nacían sus películas, eh, como que me daba muchas ganas de verlo él haciendo eso, así, sí, claro. Y, y entonces como que ahí se me ocurrió como querer hacer algo con Ignacio, tenerlo a él como protagonista, que él fuera él mismo, así que él hiciera, eh, no que actuara, sino que había ciertas cosas que yo le iba a pedir, pero que finalmente como que su metodología se traspasara como en la película. Y ahí se juntó un poco también como con otra idea que yo tenía hace mucho tiempo, que era como, yo conocía muy poco Chiloé, había estado solo una vez antes, y me llamó mucho la atención esa vez que yo fui, cómo era la vida en estas islas. Chiloé tiene como más de 40 islas, cada una está habitada y tienen como sus propias maneras como también de entender la vida en esos lugares. Y siempre tenía mucha curiosidad como hacer un documental ahí. Entonces se juntaron esas dos cosas y entonces como que inventé un poco como este dispositivo de que él va a hacer una película. En realidad no, eso no es una parte como ficcionada del documental, y que va en busca como de esa historia y va en busca como de un casting que posiblemente para esta película. Y ese era como el punto de partida como de ficción, que a mí me permitía que a partir de todo eso entrara como lo documental con respecto como a todos estos encuentros que él tenía con las personas de la isla. Y un poco la historia de la isla en sí nació porque yo un año antes de hacer la película hice una investigación, fui para allá un par de semanas con Tiziana Paniza, que es una directora chilena que trabajó también en la película y que con ella investigamos, conversamos con mucha gente de la isla, también en el colegio, y ahí sacamos como muchas conclusiones, sacamos como esta historia de esta como Romeo y Julieta, que en realidad no existe, pero que sí se daba mucho, de que no podían ser pareja, de que se hacían parejas como medio a escondidas, y que también había un factor que se repetía mucho que tenía que ver con gente que se iba de un día para otro de la isla y nunca nadie más sabía sobre ello. Y entonces a partir de toda esa recopilación como de conversaciones que tuvimos con distintas personas, empezamos a sacar como el limpio em, la película en sí. Sí, gracias. Es recordarles a toda la gente que nos está escuchando y que ha participado en la película que pueden dar sus preguntas o comentarios a través del chat y la Mishu va a estar analizándolos y dándolos en voz alta. Eh, es muy interesante esto de la construcción de un retrato de una isla, ¿no? Una isla aparentemente muy pequeña, Chiloé, yo nunca he estado por ahí. Una isla que es también capaz de retratar un mundo, ¿no? Es decir, creo que todos nosotros también podemos ser parte tanto de esa ternura, ese paisaje en ciertas partes, también como el mito y también como los prejuicios, ¿no? Entonces,
¿cómo en esto ha sido tu trabajo de dirigir, más o menos, porque hay que dirigirlo, dirigir a Ignacio Agüero, que es un director también de documentales también, ¿no? Sí. Eh, que ya lo habíamos visto actuar en películas de Raúl Ruiz, por ejemplo, pero ¿cómo fue esta experiencia? Es decir, ¿cómo había esta complementariedad entre ustedes dos para encontrar esos momentos, para encontrar esa posibilidad de diálogo y estos encuentros que son tan maravillosos con las personas que habitan Chiloé? Sí, ahí hay dos puntos importantes que uno, bueno, primero que Ignacio es una persona súper generosa y durante todo el proceso él estuvo muy dispuesto como en la participación y también en su entrega de cómo trabajar en la película, como que él se entregó como un poco como a lo que iba y estuvo muy abierto siempre como a todas esas posibilidades. Y entonces el rodaje fueron 3 semanas, una semana que fue como nosotros llegamos y grabamos algunas cosas de paisaje y cosas por el estilo, y después 2 semanas con Ignacio. Y esas 2 semanas en realidad él se enfrentaba a la isla por primera vez y todo lo que ocurrió ahí ocurría como un poco como en el instante. Ujú, Y él, de cierta manera, como que cuando llegábamos a conversar con las personas, él las conocía por primera vez ahí. Nosotros habíamos hecho una investigación como antes. Yo sabía como algunas cosas como de ellos, tampoco les preguntaba tanto a las personas que participaban. Entonces le decía como 2 o 3 cosas a Ignacio, más o menos para dirigir la conversación. Y eso bastaba porque yo sabía que también me interesaba trabajar con él porque él tiene una manera bien particular y bien personal de conversar con las personas y de buscar como esa profundidad y ese acercamiento con ellos, como solamente él lo sabe hacer. Y, y lo otro importante, el otro factor importante fue que yo escribí un guión para la película porque habíamos obtenido un fondo chileno donde te pedían escribir un guión de 60 páginas. Y bueno, yo escribí un guión de 60 páginas como un poco como pensando en esta investigación que yo había hecho, pero cuando llegamos a la filmación yo me di cuenta que ese guión lo iba a dejar de lado y realmente de ese guión solo hicimos una escena, que es la escena del comienzo de la película. Y todo el resto fue lo que ocurrió en ese momento. O sea, nos encontramos, cuando llegamos el primer día, nos dijeron que había un rezo, que era este rezo que estaban haciendo de este hombre en la isla. Entonces nos dijeron, ¿por qué no van a grabar? Pedimos permiso, y dijeron, sí, no hay ningún problema. Y cuando nos encontramos con eso, algo que no tenía en absoluto yo pensado, ni sabía cómo funcionaba eso, ahí me di cuenta de que en realidad había que dejarse llevar un poco por el azar, en ese sentido. Y entonces ahí solté ese guión y lo dejé de lado y empezamos a trabajar de esa manera. Y una cosa como que nos derivaba a otra, nos decían como nos encontramos con una persona, con otra, y nos iban diciendo por qué no van a este lugar, por qué no van al otro, y la película se fue dando así, entonces también era como que todas esas 2 semanas con Ignacio sentíamos que estaba todo muy vivo y nos sorprendíamos mutuamente con lo que sucedía y fue muy bonito como tener esa sensación de la película, como sentirla que se movía todo el rato. Y, y un poco también creo que tener como era un equipo muy pequeño, éramos 7 personas, incluyendo a Ignacio, y mucho del equipo estaba Tiziana, que es directora también. Había otras personas, por ejemplo, el director de fotografía, que es Cristian Soto, que ahora se dedicó más a la fotografía, pero en esa época era director, había hecho unos documentales muy interesantes. Em, yo creo que eso construyó también como una mirada eh, muy interesante como de observar el lugar, observar la gente, y que nos permitió crear también como una metodología en el mismo lugar. Como que nos dimos cuenta que también como la gente no estaba tan acostumbrada a las cámaras,
que por ejemplo esas conversaciones teníamos que tomarnos un tiempo para grabarlas. Entonces duraban 1 hora, casi 2 horas, las grabaciones con las conversaciones que tenía Ignacio con estas personas. Y solamente yo tomé como, generalmente eran como los últimos minutos como de esas conversaciones, donde las personas ya estaban un poco más sueltas Ujú. y salían otros temas también Entonces empezamos a encontrar también como esas maneras en in situ de cómo trabajar la película. Qué lindo. En eso, algo que es muy destacable, ¿no? Muy lindo desde la posición de dirección, es escuchar al otro, primero, que mucho es la disposición que uno tiene con el equipo que dices, mucho es el protagonista o el detonante que eliges, en este caso, Ignacio, como tú bien has dicho, es un gran conversador, pero es muy, muy lindo cómo se permite, cómo permite el equipo, cómo permites tú, que el otro sea realmente el protagonista. Es decir, Ignacio queda en un segundo plano y estamos realmente con la gente de Chiloé, ¿no? Como si tienes una anécdota de esto que nos puedas contar. Eh, sí, yo creo que, por ejemplo, una de las señoras que habla con Ignacio, que es la señora que le dice que él tiene que buscar, que Que lo era manda a ella, buscar, ya. gracioso, sí. Y tenía mucha personalidad, y ella era hermana de la otra señora que aparece casi al final de la película. Mm, Y, y ella en realidad, como nosotros fuimos a hablar con ella, y ella nos dijo que sí, que podíamos grabarla y todo, pero no sé si realmente entendió esa vez como qué es lo que queríamos hacer. Cuando llegamos a su casa para la grabación y vio la cámara, grabamos con 2 cámaras algunas cosas, como que dijo que no, mejor que no. Todo eso. Y al final como que entre Ignacio y yo empezamos a hablar con ella y para un poco tranquilizarla, que en realidad era una conversación como lo que estábamos teniendo ahora, y ahí ella se empezó a relajar y en realidad después se puso a hablar con Ignacio y nosotros comenzamos a grabar eso. Y fue una conversación súper larga, esa, como casi 2 horas. Y oh, después llegó su hermana y se empezó a dar también como una dinámica como muy bonita también, como que yo no sé si ellas comprendieron del todo como la participación de la película, pero sí hubo una cosa como humana que traspasó eso, como lo técnico, por decirlo, como de poner la cámara y todo, que tenía que ver como que comenzó como con una conversación, grabamos parte de esa conversación, después terminamos de grabar y seguimos estando como toda la tarde con ella, no como algo funcional solamente, sino que también como entendiendo como que funcionaba de otra manera. Y yo creo que sobre todo para muchas personas que pertenecían a otra generación, que eran como que eran mayores, eh, fue importante trabajarlo así, como que para que también se sintieran cómodos con la experiencia de participar en la película. Entonces, ujú. como tuvieron su propia experiencia también como al respecto. Eso del tiempo, lo que varias veces has mencionado del tiempo y de darse el tiempo, ¿no? Y esto cada vez escasea. Y es algo que quisiera que nos cuentes cómo has ido elaborando ya en función del paisaje, ya en función del lugar. Si bien no hay una descripción de la isla Sí. en los planos, son planos largos que nos permiten, sin embargo, estar o tener lo que es la sensación Sí. de participar y de tener algo de la vivencia que ustedes han tenido en esa isla, ¿no? Como este trabajo es muy delicado y esta es una casi marca personal también de tu trabajo. Entonces, ¿por qué no hablamos del paisaje? Como la concepción del paisaje y cómo retratar el paisaje. Sí, yo creo como que una de las cosas que me cautivó de cuando fui a hacer la investigación tenía que ver primero con las personas que conocimos, como la calidez de los habitantes, como que nos recibieron muy bien, estuvieron también dispuestos como de participar en la película, eh, fueron muy generosos en ese aspecto y también tanto como en esa investigación como cuando hicimos la película.
Y otro punto importante para mí tenía que ver con el lugar, con el paisaje, con el viaje de llegar hasta allá, como todo lo que implicaba como esa dinámica también como de vivir aislado, de tener que trasladarse en lancha, de, no sé, entender como una forma de vida bajo otra perspectiva. Y entonces, eso también como que formó parte también como de que era un protagonista más como dentro de la película. Y también para mí era importante, por ejemplo, que como dices tú, como bien dices tú, la única parte donde se ve la isla completa es al final, que hay un plano donde aparecen los créditos, donde se puede entender un poco cómo es esta isla. Y también para mí era como importante eso, como que al final se descubre eso, en donde queda como bien abierto también, en ese sentido, como el final del viaje como de Ignacio Agüero. Ujú. Eh, pero sí, en realidad como que era un factor como bien relevante como a la hora de cómo íbamos a enfrentar el lugar, era cómo íbamos a grabar ese paisaje también. Qué Y lindo. por eso también un poco como los planos fijos, como dejar también como el tiempo pasaba por ese lugar. Exacto, eso es lo muy, muy valioso, muy lindo de la película. Gracias. Mishu, no sé si quiere, ¿cómo vamos de Sí, comentarios? justamente eso iba a cortarles ahorita. Tenemos lindos comentarios, pero justamente salieron algunos respecto al montaje. Natalia Solorzano desde Costa Rica dice, ¿cómo fue el proceso de montaje en el sentido de no pasarle por encima a la película de Ignacio Agüero? O sea, no revelar el material o partes importantes que tal vez Ignacio iba a utilizar para su propia película. O si tenían algún acuerdo en el que no importaba. Dice, gracias, abrazos. Sí. Bueno, una cosa como importante de eso es que en realidad la película de Ignacio es un dispositivo de ficción, o sea, como que en realidad no iba a ser una película. Eso es como una manera como de que yo creé para que entrara lo documental en la película. O sea, en realidad esa película de Ignacio no existe, no la realizó, pero sí lo que me interesaba era el proceso de él, el proceso como partía un poco como de este documental que yo hice sobre su cine, donde él decía algo que me interesó mucho, que tenía que ver como cuando él empezaba a hacer un documental, el punto de partida al punto final de la película cambiaba a 360 grados, dejaba de ser la película que comenzó como en esa idea que tenía como en la cabeza. Y para mí era interesante eso, como que él va en busca de esta historia, de esta pareja, que nadie parece conocer mucho, porque en realidad es una historia que no existe, eh, pero sí tiene como algunos puntos como que sí son verdaderos, pero esa historia en particular de ellos no existe. Entonces, poco a poco esa historia se va desdibujando en la película y lo que va quedando son los encuentros con las personas, como las conversaciones, eh, lo nuevo que va surgiendo a través como de esos encuentros, y finalmente la película queda abierta, como que uno no sabe si realmente terminó de hacer esa investigación, si él vuelve con la película, si va a hacer alguna vez esa película o no, eh, precisamente porque lo que cambia en él no es la película que iba a buscar, sino que él como persona también, porque para mí era importante eso, cuando uno hace una obra en general, no uno solo una película, el punto de partida como de creación hasta el punto final de esa creación siempre te va a cambiar, porque hay un proceso que te permite cambiar muchas cosas como persona, puntos de vista y todo. Y entonces ese proceso me interesaba a mí, el cambio como humano, por decirlo así, del personaje que es Ignacio Güero. Súper, ahí tenemos otra que igual va un poquito por el lado del montaje y que se empalma también a lo que comentaste sobre el guión que habías utilizado para acceder a un fondo. Irina Raffo dice, hermosa película, un gran viaje en todo sentido. Me gustaría saber si el montaje es más o menos cronológico según el viaje o si se introdujo algo del guión original que se dejó a un lado o si se reacomodaron las escenas siguiendo otras pautas. Muchas gracias, hermosa proyección. Sí, el montaje tuvo dos procesos. Uno, yo hice un primer montaje
y después entró una montajista con la que yo he trabajado antes, que se llama Andrea Chignoli, y, y que ella un poco como que apretó más la película, cambió algunas secuencias también como de la película, sacó varias secuencias también. Y el proceso en realidad fue de montaje, fue ir buscándolo como durante el montaje, porque como dije al comienzo, yo escribí un guión, pero de ese guión solo hicimos la primera escena de la película, todo el resto fue lo que se fue dando ahí, entonces había que como que reescribir la película a partir de eso. Y, y esa escena, por ejemplo, del comienzo de la película, cuando Ignacio lleva a la niña que está haciendo dedo para que la lleven a la isla, es una escena que está escrita y la niña era una actriz. Entonces lo que ella dice está escrito también, y porque a mí me interesaba que la película tuviera esa introducción como para introducir el tema y que no se volviera a eso como reiterativamente, sino que queda claro como en esa introducción. Entonces eso está, por decirlo así, como actuado por ellos dos, y, pero todo el resto es la mayoría puramente documental. Como las cosas que aparece Ignacio solo, bueno, eso sí está actuado, pero la mayoría de los encuentros son todos documentales. Y, y un poco el montaje fue en función como a eso, no fue cronológico, fue como en realidad como a lo que tenía que ver con la llegada, que tenía que ver como un poco con esa cronología, pero con el material que teníamos, muchas de las cosas fueron cambiando como de lugar. Por ejemplo, el final de la película, con el niño, cuando él tiene esta conversación con el niño, fue lo primero que se grabó con Ignacio. Y eso fue absolutamente improvisado, como lo cuento brevemente, como habíamos almorzado, estábamos en unas cabañas, e Ignacio se sentó ahí para descansar después del almuerzo, y con el director de fotografía lo vimos y le dijimos a Ignacio, ¿te podemos grabar? Porque está bonita esta imagen como tuya de espalda, mirando como descansando ahí, mirando el mar. Y dijo, sí, por supuesto, no hay problema. Y empezamos a grabar esa imagen, y justo apareció este niño, que él era hijo de los dueños de las cabañas que nos arrendaban. Y empezó a conversar con Ignacio, ahí como improvisadamente. Así. Ignacio empezó a seguir el juego, y es una conversación larguísima, porque nos dio tiempo también de cambiar de ángulo de cámara y todo. Y el niño nunca hizo caso de la cámara, así que estuvo muy bueno también como esa interacción, y Ignacio como que le empezó a seguir el juego, el niño era muy divertido además, como que estuvo varias veces en la filmación como detrás de cámara porque quería ver cómo era grabar la película y todo. Y entonces ahí también ese fue un momento en que yo me di cuenta en que cuando apareció ese niño, que como aparece en imagen, era eh, como muy increíble como aparecía, como que teníamos que dejarnos llevar por ese azar, porque la película tenía que funcionar así. Y entonces cuento siempre esa anécdota porque, claro, eso ocurrió al principio, pero finalmente me sirvió para terminar la película. La elegimos como una secuencia final precisamente porque dejaba muy abierta la película, no cerrada como con un final como redondo, sino que, claro, es muy divertido también lo que sucede, pero también hay algo ahí como lúdico que me interesaba como terminarlo así. No. Yo tengo, mientras se van sumando las preguntas, Sí. me interesa saber cómo ya, a ver, después de haber visitado todo el lugar, después de participado tanto con la población y que la población ha participado tanto de la película, siendo actores o no actores, Sí. ¿cómo ha sido, si ha sucedido, imagino que sí, la presentación de la película en Chiloé? O sea, sus Sí. reacciones, ¿cómo ha sido la interacción? Igual ha sido un poco difícil, como que la han visto como en distintas ocasiones y no en la isla, sino que en Chiloé, Ya, en otros lugares como de Chiloé. ya. Y bien, yo creo que ellos no se imaginaban que fuera así, tampoco imaginaban un poco cómo iba a ser la grabación cuando nosotros les explicamos que íbamos a volver un año después como a hacer la película. eh, Como que ellos también tuvieron como mucha generosidad como al participar y al
al actuar algunas cosas, como alguna secuencia, por ejemplo, esa secuencia del supermercado que está actuada, yo le pedí a la señora del supermercado que dijera ciertas cosas, como, pero entonces como que también había algo lúdico en ese sentido, y yo creo que ellos lo tomaron como de esa manera, y yo creo que también como al ver la película también se produjo como esa misma reacción, como de lo lúdico de ellos de participar ahí, y después de verse también como enfrentados como a la pantalla. Por ejemplo, toda la secuencia como del casting de los niños, eh, que se hizo en un colegio que está al frente de la isla, en otra isla, que los niños llegan a internarse ahí. Y cuando le explicamos lo que queríamos hacer, le dijimos que íbamos a hacer un casting para una película y que los que quisieran podían participar y hablar con Ignacio para la película, y si querían cantar o hacer lo que ellos quisieran, eh, que tenían toda la libertad. Y al principio solo quisieron como 3 o 4, eh, y después les explicamos que en realidad la película era eso, era lo que estaban haciendo ahí. O sea, que no iba a haber otra película, sino que esa participación. Y cuando empezó a suceder esto, que empezaron a entrar y a salir como del casting, como que los otros niños se empezaron a entusiasmar, y estuvimos todo un día grabando un casting muy grande. eh, y fue muy lúdico, lo pasamos muy bien, ellos lo pasaron muy bien también, y lo entendieron desde ahí también, como así que yo creo que hubo ese factor también como que fue interesante también como de explorar en la película también, como que tenía que ver también como lo que dices tú, como con darse el tiempo de escucharlos, de conversar, de entender un poco también como la realidad de ellos, que, que ya venía un poco trabajado desde esa investigación, que yo me di cuenta, los niños fueron protagonistas en ese sentido, porque yo me di cuenta de que ellos fueron los que cambiaron este prejuicio que tenían como sus padres o sus abuelos de separar la isla como entre los mestizos y los indígenas, y que duraba muchos años. Esto fue hasta la década de los 90. Y los niños como salían de la isla para llegar al internado, al colegio, eh, comenzaron a tener otras realidades, y ellos empezaron a dar cuenta que lo mismo que discriminaban a sus padres, ellos estaban siendo discriminados en el colegio por pertenecer a una isla. Y entonces como que volvían con la intención de decirle a sus padres, no, no está bien lo que están haciendo, como mostrarles que otra realidad. Y entonces yo creo que las nuevas generaciones fueron cambiando también la dinámica de la isla, y fueron cambiando también como que se borraran esos prejuicios también, como que en realidad todos se necesitaban entre sí en el lugar para Buenísimo. vivir en comunidad. Claro, claro. Y es un lindo retrato, y ahí lo lindo de cómo nosotros también podemos participar de la película en ese sentido, ¿no? Podemos identificar los prejuicios que también nos atacan, que también somos parte, los generamos, y bueno, es un poco del verse y de ser mirado también, ¿no? Esta dinámica que... Absolutamente. Sí. Creo que hay una pregunta más, Mishu, por ahí. Sí, ahí Angélica Ávila nos decía, ¿cuál dirías que es el cambio de Ignacio al final de la película? Sí, yo creo que un poco lo que nos sucedió a todos durante el rodaje de la película, eh, que íbamos con una idea, al menos como la idea que yo tenía como en un principio de, claro, de hacer una película sobre este lugar, hacer una película sobre estos habitantes, pero también todos esos encuentros, también entender un poco como otras dinámicas y ver también cómo funcionaba la isla, cómo eran los habitantes, las historias de ellos. Siempre hay una transformación en ese sentido, y el documental, bueno, el hacer también una película en general, te provoca como una otra aproximación de entender otras realidades. Y yo creo que lo bonito también que tiene el documental es que te permite también como entrar a mundos que de otra manera no tendrías posibilidad. Y te permite también como a través de los otros entender cosas propias de tu vida, y también relacionarte con el mundo desde otra perspectiva, como enriquecerte también en ese sentido. Y yo creo que eso es algo como que no solo Ignacio, sino que todos nos llevamos al hacer la película, y que un poco quería como graficar también como con el final
del documental. Qué lindo. En eso también, algo que es muy interesante, bueno, se ve en el documental esta adopción de los, vamos a decir, de las técnicas de documental o técnicas de ficción, para ordenarlos un poco, porque también eso está muy diluido ya, ¿no? Sí, Pero tú eres un director que ha hecho ficciones y ha hecho documentales. sí. Los dos muy exitosos, los dos con una sensibilidad muy alta, y es un cine que, de nuevo, repito, te agradecemos mucho que nos lo participes. Gracias por hacer ese tipo de películas. Entonces, ¿cómo es tu experiencia de transitar entre estas dos, digamos, dos fuentes, ¿no? Entre un cine documental con este tipo de mecanismos, que también, si bien son planteamientos, son ideas, pero se lanza hacia el terreno, hacia una exploración que es completamente documental, que, como has dicho, se ha escrito un guión, pero estás haciendo un documental completamente abierto, y cómo es hacer una ficción, como es el caso de tu última película, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Entonces, ¿cómo desarrollas esto? Eh, sí, bueno, yo los primeros trabajos que realicé fueron un trabajo en documental y que eran documentales puramente como de observación. Y para mí fueron documentales que yo hice con una cámara, una mini DV de esa época, sin equipo técnico, lo hice con el sonido de la cámara, de una manera muy precaria, pero para mí fue muy importante porque me sirvió para aprender a observar, observar como el mundo que tenía frente a mis ojos y frente a la cámara, y darme el tiempo como para hacer eso. Y entonces yo siento como todos los trabajos en realidad como unas especies de apuntes para que cada uno me ha otorgado como una pequeña enseñanza para hacer una película a otra. Y yo creo que para mí, tanto hacer esos documentales me sirvió mucho también para explorar la ficción, porque mi trabajo con la ficción tiene que ver mucho con esa mirada, con esa observación como de la realidad y transmitir un poco como esa observación como en los guiones. Y por eso casi siempre las ficciones trato de trabajar, o me gusta trabajar con los mismos actores, porque también hay un proceso ahí como de observarlo a los actores y a las actrices y capturar como cierta manera documental también como de capturar esa realidad. Eh, por ejemplo, en la última película de ficción de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, hay muchas secuencias que están registradas como de una manera documental, como que había una emoción como en las actrices que muchas veces como que lo que sucedía ocurría verdaderamente en ella ahí. Y era bonito como capturarlo a través como de la cámara y que sucediera como en ese momento preciso y que tenía mucho del documental. Y muchos de los cineastas que a mí me gustan tienen que ver con eso, un poco como, no sé, por ejemplo, John Ford y John Cassavetes, como que siempre trabajaban como con el mismo grupo de actores y uno ve como sus películas o su filmografía y va viendo también como el proceso de ellos mismos, cómo van envejeciendo, cómo van cambiando o cómo van adoptando como distintos papeles en sus películas. Y uno lo que va viendo es como no solo el actor que está interpretando ese papel, sino que también va viendo el paso del tiempo de esa persona que está detrás interpretando. Y eso me parece muy hermoso como en el cine. Sí. Entonces, para mí hay algo ahí como bien documental, como de capturar eso que está muy presente en las ficciones también. Y sobre esto también, que es algo que ahora también con este tema de la pandemia está en entredicho, y que es algo que el cine logra, o desde ahí nace, es la experiencia colectiva, ¿no? Sí, La creación colectiva. Tú eres un director que lo mismo has producido, lo mismo has editado, lo mismo has fotografiado tus propias películas, has trabajado, vamos a decir, entre comillas, de forma muy solitaria. ¿Cómo trasladas toda esa experiencia o cómo es ese paso también de ya en un trabajo de ficción donde se tiene que trabajar con mucha más gente, el equipo es más numeroso y esta experiencia colectiva se transforma también? Si nos puedes contar un poco. sí. Bueno, para mí también fue eso un proceso.
yo así personalmente, yo siempre fui muy tímido desde que era niño, y como la decisión de estudiar cine para mí igual implicó como una complicación en el sentido de que había algo ahí como que yo decía que no va mucho con mi carácter, pero sí me gustaba mucho el cine y como que estaba como dispuesto como a estudiar eso porque era lo que me apasionaba. Y para mí ha sido un aprendizaje eso precisamente, como el trabajar colectivo, ir descubriendo eso, y que ha sido siempre maravilloso toda la experiencia como de trabajar con otras personas, entendiéndolo como precisamente como un trabajo colectivo, o sea, como que cada uno otorga una experiencia, otorga como su visión que se complementa como a la tuya, te hacen ver cosas que quizás tú no habías visto como cuando generaste el proyecto, y cuando eso se complementa y se transforma en algo como mucho más rico, mucho más complejo, lleno de matices, yo encuentro que eso es maravilloso, como ese trabajo empieza a crecer poco a poco, y cuando yo empecé a descubrir eso, bueno, no me costó nada tampoco hacer como esa transición de hacer un documental en solitario a trabajar con un grupo de personas. Y un poco como que yo creo que el hacer una película también tiene como ese grado de intensidad, como de estar como, no sé, un par de meses o no sé, lo que dura un rodaje o la preproducción y todo, muy intenso como de trabajo con un grupo diverso también como de personas, de creadores en todas sus áreas, que también se logra como algo ahí como de un diálogo como de intimidad y de creación como muy rico, que es como único en ese sentido. Claro, qué lindo. Entonces, me parece que también hay ahí, entenderlo desde ahí, me parece como que sí, claro que es indudable que el cine funciona así y se nutre de esa manera. Guau, qué genial. Sí, es algo que es, bueno, es algo que también te estamos comenzando a reflexionar, es esta posibilidad colectiva y la posibilidad de volver a reencontrarnos y que el cine implica mucho de eso en su creación desde el inicio, ¿no? Este, no sé, Mishu, si tenemos más. Sí, justamente ahí, Gabriela Horishnik, no sé si lo estoy diciendo bien, decía, la gente se abraza en tu película en época de pandemia, es especial verlo, dice, una riqueza que ojalá pronto volvamos a tener y valorar. Luego, teníamos aquí tenemos dos preguntas, una de Cristóbal Serra, vayamos con esta primero, que dice, ¿qué tanto diálogo había entre tu equipo, tú y Agüero para grabar las secuencias? Detalles como dónde poner la cámara o quién grabar. Eh, sí, eso, por ejemplo, con el director de fotografía, antes de la película, como yo le llevé muchas fotografías con esta investigación que yo realicé, y vimos muchas referencias, una referencia muy directa y que yo creo que clara ahí en la película es Abbas Kiarostami, que es un director que a mí me gusta muchísimo. Y entonces vimos una mayoría de sus películas y sacamos muchas ideas con respecto a cómo, por ejemplo, grabar los autos, que era algo como un tema también en la película, de cómo lo íbamos a hacer, porque se movilizan de esa manera. eh, y también como de esto como de la fijeza de la cámara y que la película tiene como un par de movimientos solamente como de cámara y que esos movimientos iban a ser significativos. Eso fue algo que habíamos visto antes de como del rodaje, cosa de que cuando llegamos al rodaje funcionó muy bien el diálogo con el director de fotografía, como que, como que nos mirábamos y sabíamos que esto lo íbamos a grabar desde acá, desde este ángulo, hubo un diálogo como muy fluido en ese sentido. Y con el resto del equipo como que también fue un trabajo muy generoso, como, como por ejemplo Tiziana, que es directora, pero que en la película cumplió como una función como de asistente de dirección, como que ella con otra persona que se llama Carolina Quesada, hacían recorridos y buscaban otros personajes como el día anterior, y hacían como los contactos. eh, entonces como que todo estuvo muy distribuido de esa manera y fluyó muy bien en ese sentido. E Ignacio que fue súper generoso, en, como que él dijo, yo me entrego como a lo que ustedes me digan y a lo que vaya sucediendo. Entonces
creo que había algo en él que yo estaba súper seguro de que iba a funcionar sí o sí, que era su manera como de conversar con las personas, de acercarse, de cómo iba a ser esa dinámica. Entonces, como que no tuve nunca dudas de eso, o sea, siempre supe que íbamos a obtener algo eh, como muy rico en ese sentido, con esas conversaciones. Qué bueno. Súper. Por ahí teníamos una más que es muy interesante de Ariel Terán. Dice, los momentos de mayor fluidez en las conversaciones se dan con las mujeres de la isla e Ignacio. Sí. ¿Es esto una constante a lo largo de todo el material filmado? ¿Se dio así o había una intención predeterminada de que las entrevistadas sean mujeres? Sí, bueno, se da algo bien particular en la isla, que es algo que también que yo había visto cuando fui a investigar, que en general en estos lugares como más aislados, las mujeres son las que organizan un poco como las dinámicas como de distintas situaciones, como laborales, de la casa, de la familia. Entonces como que uno se va dando cuenta también que hay un gran liderazgo con respecto como femenino en ese sentido. Y como que ellas lo transmiten también como a distintas generaciones y como que es algo que está muy presente, no solo en las mujeres como de ciertas edades, sino que es un cruce por todas las generaciones. Y yo creo que también es un poco porque hay unos factores como ahí, como que tiene que ver como, por ejemplo, hay mucho alcoholismo también como en este lugar, como en lugares aislados, en donde, por ejemplo, muchas veces los hombres se pierden como por varias semanas como en la isla, no vuelven a la casa y como que todo tiene que seguir funcionando de cierta medida y un poco como que las mujeres llevan todo eso, o sea, llevan toda esa carga, eh, que son igual dinámicas como que uno las ve por primera vez y son complicadas como de asimilar, pero claro, ellos lo viven de otra manera en ese sentido. Igual es como da como para otra película en eso, como de cómo funciona también como la isla. Súper, Eso súper. es muy lindo y me da pie esa muy linda pregunta de Ariel. Me da pie a algo que también sucede y algo que también dice Ignacio Agüero como una de sus primicias, como sus principios para elaborar una película, es como retratar un espacio donde puedan suceder muchas historias. Sí, Esto lo recuerdo también porque es algo que nuestro anterior invitado en la primera sesión, Miguel Hilari, también lo citaba como de Ignacio y que también es una influencia muy fuerte en su cine de Miguel y que ahora también el tuyo, pero vamos corroborando también que Ignacio tiene una verdad y que en estos grandes espacios suceden estas múltiples historias, ¿no? O sea, hay, como tú acabas de decir, en esa pequeña isla pueden suceder muchísimas otras películas pequeñas o no, o mucho más grandes, con los niños, con las señoras, etcétera, con cada uno de los habitantes. Cada uno es una historia, cada uno es pues un mundo aparte también, ¿no? Y totalmente. eso como apunte. Hay una pregunta más también muy linda, sí, del Angélica, Mishu. ¿verdad? Sí, Sí, justamente Angélica Ávila pregunta si el título de la película habla de Ignacio o habla de la isla. Sí, bueno, el título de la película es un verso de un poema de un poeta chileno que a mí me gusta mucho, que se llama Jorge Tellier. Y es un poema muy largo que se llama Crónica de un forastero, que para mí un poema muy maravilloso. Y, y este verso principalmente pertenece como una parte como de ese poema donde habla eh, que dice como que las personas cuando vuelven a un lugar después de mucho tiempo vuelven muy cambiadas y un poco como que no son las mismas, o sea, el lugar sigue siendo el mismo, pero las personas cambian y lo ven de manera distinta. Y un poco como que comienza con esa frase como que el viento sabe que vuelve a casa, precisamente por eso.
yo creo que un poco como el camino que hace Ignacio como en la película tiene que ver precisamente como con ese poema de Jorge Teillier, y por eso también lo titulé de esa manera, como era un poema que a mí me gustaba mucho y que todo el tiempo cuando yo estaba escribiendo la película o pensando en la película, estuvo siempre presente. Entonces, al final decidí llamarlo así. Qué Creo que un linda. poquito ahí enganchado a lo que comentas, Diego, que justamente dio paso a esa pregunta. Sí. Melissa Castañeda decía si en algún punto estuviste interesada en realizar la investigación de la isla con otro protagonista o en realizar una película completamente distinta con Ignacio. No, en realidad siempre fue Ignacio, estuvo desde el comienzo, porque nació como de querer trabajar con él, el proyecto, y en realidad la película fue pensada bajo esa dinámica. Como que yo sabía y me empecé a dar cuenta cuando estábamos haciendo la película, de que iban a cambiar como ciertas cosas de lo que había escrito, había imaginado, pero creo que la esencia, al menos, de la película siempre se mantuvo, como el germen inicial siempre estuvo ahí. Y porque tiene mucho que ver con Ignacio, con un poco como querer hacer también como un homenaje a él y a su cine. Eh, Sí, bueno. A mí, yo me quedo mucho también con esto. Los títulos de todas tus películas, a mí personalmente me gustan mucho. no. Son muy encantadores, como Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que entiendo que es el título de un libro también, ¿no? Sí, un poema de Cesare Pavese. Siempre los poemas son Usando mucho esto, inspiración, atravesado, sí. que me gusta mucho. Bueno, no sé, ya creo que podemos ir cerrando, ¿no, Mishu? ¿Te parece? Te agradezco mucho, José Luis, por tu tiempo, por tu generosidad, por haber dispuesto este espacio también con nosotros, por haber compartido y habernos permitido estar en tu casa. Gracias por recibirnos, como dice Ignacio en la película. Y recordarles a todos que estamos semana a semana viniendo. Esta es una actividad coordinada muy estrechamente con quienes han ido formando al Cineclubcito, que son los 5 fortines que han dado creación también y sostén, son un sostén muy importante para nosotros, y que ahora también esta razón de agruparnos, esta razón de volver a proyectar es una necesidad y una urgencia de visibilizar el trabajo también de ellos, sobre todo de ellos y toda la gente que trabaja atrás de la gestión cultural, ¿no? Esto es muy importante y les agradecemos mucho. Te agradezco, José Luis, por haberte enganchado también y sumado a esta intención. Y no, yo, perdón, digo que quería agradecerles profundamente a ustedes y también felicitarlos por todo el trabajo que hacen ahora y que han hecho siempre, porque también permiten crear este tipo de diálogos que es fundamental para entender lo que estamos haciendo y seguir creando también.